哎，欢迎你们到这里来试试看，尝一尝中国菜。Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Evelyn y hoy vamos a estar descubriendo dónde comer típica comida china en el barrio chino de La Habana. Así que acompáñenme. Pero además tenemos una invitada muy especial en este video, Clarita, conocida como Pelo Suelto y Carretera en su canal de YouTube, así que les estaré dejando el enlace en la cajita de descripción. Y aunque se me borró gran parte del intro, habíamos comenzado a caminar desde aquí, desde este lugar conocido como el Pórtico de la Amistad, inaugurado en 1999, que conforma una obra arquitectónica china única en América Latina y una de las mayores fuera de China. Estamos caminando, aquí lo que vamos encontrando, este es el parque. Perdimos, es para acá, ya andamos perdidas ya buscando la dirección. Esta es la calle Zanja, así que estamos ya muy cerca de entrar al verdadero barrio chino. Ahora es que verdaderamente estamos entrando en el barrio chino. Bueno, y para mostrarles cómo este lugar llegó a convertirse en el barrio chino de La Habana, tenemos que remontarnos a la historia entre 1847 y 1874, donde llegaron los primeros chinos a Cuba, los llamados culíes bajo contratación, sustituyendo a los esclavos africanos. Como estos chinos dominaban tantos oficios diversos de servicio, pues se fueron asentando y comenzaron sus propios negocios como lavanderías, reparadores de zapatos, relojerías, bodegas para ventas de víveres, farmacias, restaurantes, tiendas, infinidades de servicios. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando los chinos de California se enteraron de la prosperidad de este barrio chino en La Habana, pues también emigraron a Cuba a invertir sus capitales, donde en 1920 llegó a convertirse en uno de los barrios más prestigiosos de América Latina. Imagínense que llegaron a existir cerca de 250.000 chinos. ¿Dónde están estos chinos? Bueno, pues con el triunfo de la revolución, debido a la confiscación de propiedades y las nacionalizaciones, pues la mayoría de estos chinos abandonaron el país, quedando pues un número muy reducido de ellos. ¿Y qué tú crees que significan las letras esas? No sé, eso mismo estaba diciendo yo en mi canal, que el que sepa chino mandarín que nos ilumine. Bueno, ahora sí entremos y veremos si encontramos comida china de verdad. Bueno, y lo primero que nos encontramos aquí a la entrada es un cartel, restaurante que nos da con. Parece que aquí mayormente hay restaurantes. Otro también. Ah, mire, pueden leer con código QR los precios, no están mal, pero nada de eso. Andamos buscando algún lugar donde podamos probar algún plato chino, lo más chino posible. No sé, ¿tiene alguna recomendación para nosotras? Bueno, tienen el tompolado. ¿El? El tompolado. ¿Qué cosa es eso? O la luna de oro. O la luna de oro. ¿Y qué pudiéramos, sí, qué pudiéramos pedir ahí? Mariposita china, chop suey, Ya. sopa china. Sopa china. ¿Y con palito chino? Yo quería comer, no hay nada con palito chino. Parece que es como una heladería. Sí. Pero ¿será chino? ¿Los chinos tomarán helado? Ay, yo no creo que Para mí me suena que más que toman té. Yo creo que ni café toman. No, pero ahí sí no. Pero nosotros sí tomamos café. Los chinos que vivieron aquí se cubanizaron, probablemente tomaran bastante café. Puro helado. Así que seguimos. Bueno, todo lo que vamos encontrando de momento son restaurantes, pero en la parte de arriba tienen viviendas particulares. Y aquí nos encontramos con como un salón de jardinería. Supongo que en chino diga bonsai también. Diversidad de plantas. Bueno, aquí hay un restaurante que se llama Tondolan. Venden sushi, tallarines, pizza. Buenos días. Andamos buscando estamos paseando el barrio chino, andamos buscando alguna comida, algún plato que sea lo más típico chino posible. Bueno, los que más típicos
el de la camisa blanca. ¿Y qué nos recomienda? ¿Tiene alguna recomendación especial? Bueno, ya, Él nos explica. Ah, muchísimas gracias. Este es otro, todo letra china, nosotros no entendemos ni papa, Clary. Yo supongo que como dice Luna de Oro, el restaurante ese es el nombre, lo que dicen las letras chinas sea Luna de Oro también. Será, ¿no? El único restaurante insignia que queda en el barrio chino. Ajá. Su dueño es Roberto Vargas Lee. Desde 1995 este restaurante está abierto con típica comida china. Wow. El chef es chino, el aprendiz del chef está con él de hace 25 años. Quiere Dios mío. decir que es una tradición. Ya. Se ha incorporado la comida cubana precisamente por el tipo de turismo que hay. Ya. Pero no significa que la comida china se deja a un lado, contrario. La comida china aquí en estos momentos está más elevada que nunca en estos momentos. Así que seguimos siendo tradición, seguimos ofertando los platos que todo el mundo busca ver. Pues perfecto, vamos a probar ahora. Muchísimas gracias. Una muy buena experiencia con nosotros. Especialidades en cerdo, pollo, res, cordero, pescados y mariscos. Ajá. Además tenemos entrantes de la comida tradicional china y tenemos también maripositas chinas, rollitos. Buenas con- tardes. Nosotros andamos buscando algún restaurante donde tenga alguna oferta típica china, o sea, algún plato chino. ¿Me puede dar alguna recomendación? Si aquí tienen algunos... El restaurante Tien Tan, Tien Tan. en chino se dice Tien Tan Fan Tien. Wow. Yo no sé pronunciar eso, Clary. Tien Chung de Chung Chai. Ay. 欢迎你们到这里来试试看，尝一尝中国菜。OK。 Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Habrá algún chino en este barrio todavía? ¿Quedarán chinos? Sí, quedan algunos chinos naturales. ¿Sí? Muy poquitos ya. Muy poquito. Pero quedan, sobre todo descendientes. Pero Descendientes. chinitos naturales están muy viejitos ya. Muy viejito. Sí, ahora hay algunos chinos nuevos que han venido de China. Como hay una farmacia china, hay una china que es nueva. ¿Ah, sí? Radicada en Cuba. La vicepresidenta del casino Chunghua, también una china radicada en Cuba, joven. El cocinero del Tien Tan Miramar es chino, pero de la nueva mira, eso no oleada, sabía. joven. Así que, ¿Y usted Tenemos. es descendiente? sí. Ustedes. Oh, qué bien. Ah. Es granmense. Y es gran Aquí mense. aparentemente. Muchas gracias. Fuente natural. Esta es una de las mesas más tradicionales con el centro giratorio, ¿ves? Ah, Que las ya. pueden salir y después se pueden pasar por fuera. Bueno, aquí van viendo que hasta palillos chinos tenemos. Y la mesa giratoria, que es típico. Vamos a ver. No, estamos bien. Sí. Gracias. Gracias. Ese cerdo con piña. Bueno, entonces ya nos decidimos. Vamos a pedir una plancha mixta de pollo y cerdo y un cerdo con piña y tomate. Así que veremos qué tal está. Se va la plato, ¿eh? Se va la plato. Que le estaba diciendo a Clary, yo me siento. Si quieres filmar un poquito para allá para que la gente vea. Yo me siento por un momento y pensé que no me iba a sentir así, pero yo me siento como en las películas esas, en los pequeños barrios de New York, en los pequeños barrios chinos de New York. Me siento así, fíjate. Sí, ¿verdad? Sí, ya me voy a sentir así de Bueno, y aquí van llegando las bebidas. Yo he pedido una sangría para empezar. Así que salud, Clary. Bueno, ya he probado la sangría. Le siento el sabor como la bebida carbonatada, así que alguna bebida carbonatada le echaron. Parece limón. Pero yo lo siento, claro, yo lo siento bastante compensado entre el limón, o sea, Está bien hecho. y el vino tinto. Sí. De azúcar no está tan dulzona. Yo no soy muy fan de que las bebidas estén tan dulces. Sin embargo, a mí sí. ¿Sí? Sí, a mí me gusta. Ah, pues a Clary sí le gusta. No, pero a mí no me gusta que esté demasiado dulce. De hecho, el café yo me lo tomo hasta sin azúcar. Ah, Y lo eres pongo brava. todo.
Sé claro que yo soy brava. Bueno, pues aquí nos acaba de llegar, creo que esto es el cerdo, ¿no? ¿Será? Sí. Bueno, nos están poniendo los tenedores, o sea, los cubiertos, en caso de que no podamos, pero vamos a intentar comer con los palitos. Estas son, este debe ser el cerdo con pollo y piña, ¿no? Ya los platos vienen con guarnición, aquí calabaza, arroz moro y algo de ensalada. Bueno, aquí voy a intentar comer con los palitos chinos. Oye, ahora yo no sé, ¿será así? Yo no me acuerdo, teníamos que haber visto algún tutorial. Pero esto es trampa, lo cogí. Ay, si se me cae. Ah, mira, lo cogí haciendo trampa. Bueno, ya hice mi intento, ahí humildemente. Ya cumpliste. Cumplí. Mira, Clara con sus palitos chinos y todo. Esto es suerte. ¿Va a comer un pedacito? ¿Pudiste filmar la plancha? Bueno, aunque como en el video anterior les voy a hacer resumen de la experiencia gastronómica en la descripción, por arribita les comento que cerdo a la plancha estuvo bastante bien, o sea, el sabor no estaba como tan sazonado, o sea, no tiene mucho sazón. El término está bien, o sea, la masa estaba suave. Si pudiera escoger un plato favorito hoy sería el cerdo con piña y tomate, porque me encantó que aprovecharan los ingredientes, los productos de estación para preparar y recrear este plato típico chino, que además de usar los colores, eso es otro tema muy importante, según lo que sé, los chinos necesitan tener al menos 5 colores en sus platos y este se acercó bastante, tuvo 4, tuvo 4 contando el color de la carne de cerdo. Así que, o sea, me encantó la textura, la combinación entre la textura y sabor, la textura de la fritura por fuera del cerdo, con el propio sabor, tenía algo de sazón, y la combinación entonces entre el dulce y un poco, no tanto, un poco del ácido del tomate. Así que para mí, ese sería mi plato favorito. Tarán, tatán, y aquí nos llegó la cuenta. Un total de 1.491. Bueno, no lo veo tan caro, o sea, para dividirlo entre 3 personas. Para dividirlo entre 3 personas, 2 bebidas, 3 platos con guarnición, comimos bien, sí. Pasando el restaurante Tien Tan, pues queda el final del barrio chino. Ah, ya. Pero como tal, porque yo pensaba que era solo el Boulevard del Barrio. el Boulevard del Barrio. Ah, muchísimas gracias. Bueno, y como vieron, vamos llegando al final del Boulevard del Barrio Chino, donde están concentrados la mayor cantidad de restaurantes. Y creo que sí acertamos, realmente el Tien Tan es el restaurante donde se puede probar un plato típico chino o bastante parecido. Bueno, y aquí he encontrado un cartel que dice la Ruta del Dragón. Vamos a entrar y a ver qué hay. Son como pequeños kioscos. Aquí puedo encontrar pienso. Esto es comida para peces. Muchas gracias. Buenos días. A ver, entré y vi que había un cartel que dice que es la Ruta del Dragón y vi estos kioscos. ¿Qué ofertas tienen aquí en este kiosco?
¿Qué es lo que venden? Herbolaria Cuba, esto es jabones artesanales de plantas medicinales. Ah, ya. Muchísimas gracias. Pues nada. Aquí también tenemos algo que nos interesa, las especias. Esta es de Purita Especia. Y esta página yo la conocía por Instagram. Bueno, aquí van viendo, tienen unos cuantos productos, Laurel, pimienta, Enel. Bueno, y la sorpresa que la teníamos es que las únicas dos orientales que encontramos en el barrio chino somos nosotras, que somos de Oriente. Somos orientales. Yo soy de Niquero y yo de Manzanillo. Eso yo nunca lo había dicho en el canal, esa es sorpresa ahora, lo estoy revelando. Soy de Manzanillo, manzanillera, cubana. Orgullosa del acento. No sé si se han dado cuenta, ¿se dieron cuenta o ya lo sabían de videos anteriores? Estoy quedando sin batería, así que voy a tener que despedirles por hoy. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios cuál es el plato típico chino que ustedes conocen. Y no se olviden de suscribirse, apoyar, comentar y dejar su pulgar arriba en el canal. También despido a Clary. Un gusto, un placer. Así que ya saben, en el cajita de descripción estaré dejando el enlace a su canal. Disfrútenlo también, tiene muy buenos videos por allá, unas excelentes experiencias.